Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, John Goycochea, candidato a la alcaldía de Latillo, y aquí leo algo que dice: yo no soy traidor, voy a las elecciones para denunciar el fraude del chavismo. ¿Y por qué te llaman traidor? ¿Quién te llama traidor? Bueno, ¿De dónde viene la primero, acusación? muchas gracias por la invitación. Adelante. Usted sabe que ahora hay una enorme polémica con respecto al tema de la participación electoral. Ajá. Y lamentablemente la oposición bueno, se ha dividido en torno a dos opiniones: participar o no participar. Y quienes estiman, y hay personas que consideran que participar es un acto de traición. Yo creo lo contrario. Yo creo que en Venezuela, si bien es cierto que hay una serie de irregularidades en el proceso electoral que son innegables, y también es cierto que ha habido lugares como en el estado Bolívar, en donde se robó vulgarmente la elección a Andrés Velázquez, no es menos cierto que hay espacios que nosotros podemos ganar, aún con estas condiciones que no son justas. Y esos espacios que podemos ganar, que son bastiones además tradicionales de la oposición, como es el municipio de Latillo, el que yo quiero representar, bueno, el peor favor que le podríamos hacer a la población y el mejor favor que le podríamos hacer al gobierno es entregar esos espacios. Yo creo que hoy tenemos la obligación y la responsabilidad de conservar esos espacios para la democracia, de entender que si bien es cierto que hay unas condiciones electorales que son adversas y que son unas condiciones que no son imparciales, la solución a eso no es renunciar, porque en el momento en que uno entregue el voto, en el momento en que uno entregue el latillo, entonces al día siguiente no nos queda sino el arrepentimiento. Creo, por 13 años, el pueblo de Venezuela lo sabe, por 13 años he llamado sistemáticamente al voto y no haré la excepción en este momento porque eso ya lo hemos vivido y porque quiero cuidar el latillo y no vamos a entregar el latillo. Ajá. Hablando de entregar, ¿tú te entregaste o te detuvieron? ¿Y por qué te detuvieron y cómo saliste? Bueno, a mí me detuvieron hace 14 meses. Estaba saliendo de los túneles de la Trinidad en el carro y me detuvieron cerca de 10 patrullas, bueno, no eran patrullas, 10 vehículos que no estaban identificados, vehículos de contrainteligencia, que no estaban identificados con ningún, oficialmente, digamos. Y bueno, de ahí fui detenido y llevaba el helicoide. Pasé varios días aislados, sin información sobre mi caso, y finalmente cuando fui trasladado al tribunal se me imputaron dos delitos. Se me imputó posesión de explosivos. ¿Tú tenías explosivos? No, yo tenía, mira, la persona, a mí han podido inventar otra cosa y quizás se lo creían, pero yo creo que nadie que haya seguido mi trayectoria y nadie que me conozca puede pensar que yo tenía unos explosivos. Y en segundo lugar, asociación para delinquir. Pero mi asociación para delinquir con Carlos Melo. Pero Carlos Melo se le quitaron el delito, entonces yo quedé en un extraño caso de asociación en solitario. Yo creo que yo soy el único venezolano asociado para delinquir. ¿Y tú saliste porque se cumplió la condena? No, yo no tenía condena. ¿Te absolvió qué? Yo no recibí acusación fiscal, a mí no se me acusó. Entonces, yo tengo una orden judicial de libertad desde octubre del año 2016. Es decir, hace más de un año, yo pasé preso un año con una orden judicial de libertad desde octubre. Sin embargo, bueno, se ejecutó ahora. ¿Qué hicimos para salir? ¿Cómo salimos? Yo creo que ha sido una mezcla de muchísimas cosas. La primera persona a la que le debo agradecimiento es a mi esposa, a quien no me canso de decirlo, le agradezco el compromiso, la fuerza con la que defendió nuestra familia y la entrega que puso para que pudiéramos salir. La presión internacional tuvo mucho que ver, el gobierno de España, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como los tres expresidentes. Tuvo mucho que ver la presión nacional. ¿Tus padres son españoles? Mis abuelos paternos eran españoles. Sí, yo tengo dos vertientes, sí. Yo soy vasco y de Río Caribe, originariamente, ¿no? Sucrense y vasco. Bueno. Pero bueno... de todas partes menos de Latillo. No, yo de Latillo sí, porque en Latillo vivo desde hace muchos años, pero, mis padres no son de allí. Sí. Es correcto. ¿Cuál es tu propuesta fundamental? Mira, ahí hay tres cosas que son importantes. La primera es en materia de seguridad. El Latillo requiere continuar la política de seguridad que viene teniendo. Ha sido la política de seguridad más exitosa del área metropolitana y hoy podemos decir que en lo que va de mes no hay un homicidio en el Latillo, ni el mes pasado. También se puede decir lo mismo en materia de secuestros, ¿no? O sea, han disminuido los secuestros hasta 2 o 3 secuestros cuando se contaban por cientos. ¿Y el alcalde actual?
El alcalde actual, bueno, el alcalde de Latillo es David Molaski. Ajá, yo sé, pero David, el que está por él. Bueno, Reinaldo Díaz ha quedado en sustitución de David. ¿Él es candidato? No, Reinaldo no es candidato. Okay. David sufrió esta persecución lamentable e ilegal y bueno, se ha tenido que ir por consecuencia de esa. Si no, el candidato natural de este lugar iba a ser David Molaski. Ahora, además del tema de la seguridad, allí hay que entender que el Latillo necesita encontrar su vocación para hacerlo económicamente viable. Latillo es un municipio que el año que viene, probablemente su presupuesto, a marzo, si evaluamos cómo está subiendo el dólar, a marzo probablemente Latillo tenga un presupuesto de $200.000 para todo, para pagar nóminas, para tapar huecos, para construir. Cuando tú tienes unos municipios con esta situación económica tan paupérrima, tan caótica, nosotros tenemos que darle la vuelta a esto. Y yo quisiera invertir el presupuesto en Latillo en poder buscar más dinero y encontrar la vocación económica para hacer viable el municipio. Y finalmente, lo más importante de todo es la defensa del espacio para la democracia. Sería muy triste y sería muy injusto incluso que le entregásemos el Latillo al chavismo por nosotros no ponernos de acuerdo, o que le entregásemos al chavismo por un tema de abstención. Cuando tú dices por nosotros no ponernos de acuerdo, sí, significa que hay muchos desacuerdos para tu candidatura. Vamos a un receso, regresamos con John Goicoechea. Así es. Estás viendo Regiones. Bueno, señor Goicoechea, le decía los desacuerdos. ¿Con quién cuenta usted, compañero, como dice un viejo eslogan? Bueno, afortunadamente en el Latillo hay una organización vecinal, los vecinos y la ciudadanía es muy activa y muy organizada. Pero de Latillo tenemos que ser capaces de ser una vitrina para el país, para generar acuerdos. A mí me preocupa, lo primero que me preocupa es el desacuerdo con respecto a participar o no participar, el desacuerdo de la oposición general con respecto a participar o no participar, y me preocupa por el Latillo y me preocupa por Venezuela. Porque en pocos meses seguramente en Venezuela habrá una elección presidencial. Y bueno, ¿y cómo quedamos entonces como organización política, como forma política que agrupa a toda la oposición? ¿Cómo quedamos si hoy estamos diciendo que no vamos a votar, si ayer dijimos que sí, si pasado decimos que también? A mí me preocupa luego que nos digamos traidores, sucios, vendidos, etcétera, entre aquellas personas que opinan de una manera y que opinan de otra, porque si nosotros no llegamos a la unidad perfecta, ni en el Latillo, ni en las elecciones presidenciales vamos a poder dar la batalla contra un gobierno que cada vez se quiere concentrar más y que cada vez quiere aislar más al país. Entonces, esa es la primera preocupación con respecto a los inconvenientes que hay. La segunda es que las votaciones en el Latillo en las regionales fueron más o menos de 22.000 votos para la oposición, 6.000 para el gobierno. Se estima, algunas encuestas estiman que con la situación de abstencionismo y algunas personas llamando al abstencionismo, eso va a pasar a 16.000 votos. Si somos 5 candidatos y eso se distribuye mal, por primera vez en la historia el Latillo tendría una posibilidad de quedar en manos del chavismo. Es por eso que yo quiero proponer a todos los atillanos, especialmente a mis compañeros de la unidad, aquellos que son candidatos, yo les quiero proponer una primaria. Una primaria que es fácil de organizar en el Latillo, porque el Latillo es un municipio pequeño. Claro, el Latillo es un municipio muy pequeño. Nosotros podemos hacer una primaria con 2 o 3 centros. Eso implica 20 voluntarios que el Latillo los tiene sobradamente, implica una inversión mínima en la que entre todos podríamos alcanzar fácilmente. Entonces, claro, esto no es una primaria nacional, una primaria nacional es muy complicado, pero en un municipio pequeño lo podemos hacer sin ningún problema. Y yo quiero insistir que nosotros tenemos la primera responsabilidad que tenemos es salvar al Latillo y respetarle el espacio a aquellas personas que han luchado por casi 20 años para que haya democracia en Venezuela y para que el gobierno no tome todos los espacios. Bueno. Consecuencia, los invito a pensarlo con amplitud y invito a todos los venezolanos a que sigan las primarias de Latillo. Bueno, aquí dice John Goicoechea, todos los presos políticos tienen que negociar para salir. Sí. ¿Tú negociaste? Claro, yo tuve 1 año y 2 meses hablando con todo Dios, como dicen en España. ¿Pero en qué consiste la palabra negociar? Bueno, negociar es muy sencillo. Negociar es sentarse a hablar con una persona
sentarse a hablar con muchas personas en este caso, porque además el gobierno tiene es muy difícil identificar quién es el gobierno, ¿no? Por supuesto el presidente Maduro, pero bueno, ¿quién es el gobierno en Venezuela? ¿Quién te tiene preso? ¿Quién tiene poder para sacarte? Nosotros pasamos 1 año y 2 meses yendo a todas las instancias internacionales a pedir que intercedieran por nosotros, y algunas muy importantes como la ONU y la Comisión Interamericana lo hicieron. Pasamos 1 año y 2 meses en conversaciones mediadas a través del presidente Zapatero, del presidente, Felipe González, por mediación de la propia Ministerio de Relaciones de España, el presidente del Parlamento Europeo, parlamentos de la América Latina como Chile, etcétera. Es decir, nosotros de verdad hicimos una labor de tratar de hablar con todo el mundo para poder mediar con el gobierno y poder sacar. Yo estoy convencido de que esa es la única forma en la que los presos políticos pueden salir en Venezuela, porque evidentemente un proceso judicial no es confiable y porque evidentemente los presos políticos son precisamente presos del gobierno. Entonces hay que hablar con el gobierno para sacar esos presos políticos. ¿Significa adquirir algún compromiso con el gobierno? No, no necesariamente significa adquirir un compromiso con el gobierno, pero sí significa que el gobierno se sienta comprometido ante actores que reconoce. Por ejemplo, el gobierno se siente comprometido ante la comunidad internacional, el gobierno se siente comprometido ante la prensa, el gobierno se siente comprometido ante actores que le ejercen presión, sobre todo en este momento en donde necesitan lavarse la cara porque tienen un problema serio de financiamiento y porque necesitan de la comunidad internacional para hacer la economía viable en Venezuela. Marquina aseguró que la libertad de Goicoechea dependió de su postulación. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, eso no es verdad. Marquina sí dice parte de la verdad y en efecto fuimos presionados por muchísimo tiempo durante el año y 2 meses que estuvimos allí. Pero bueno, mi postulación no depende de eso. Yo cuando regresé a Venezuela a hacer mi posgrado tenía el proyecto de participar en estas elecciones municipales. Hace 1 mes y medio aproximadamente, a través de Carlos Melo, quien cayó preso conmigo, como mencionamos hace un rato, bueno, me proponen, mira, porque nosotros estamos buscando apoyar a nombres que nos parezcan, que tengan el perfil para ciertos municipios, entre ellos el Hatillo, y te queremos proponer que tú seas parte de esta campaña. Y bueno, la verdad es que yo me lo pensé porque no sabía si me iba a ayudar o me iba a perjudicar. Pero bueno, viendo el ejemplo de algunos diputados que habían sido electos también en las últimas elecciones desde la cárcel, está ahí el caso de Renzo Prieto, está el caso de Gilberto Sojo, está el caso de Rosmi Mantilla, viendo que ellos en efecto lograron hacer una campaña desde la cárcel y lo lograron ganar. Bueno, yo accedí también como una forma de ponerle presión y de poner mi caso sobre el tapete. Afortunadamente, ¿Cómo están las encuestas? Sí. Sí. No, afortunadamente logramos salir de la cárcel, cosa que no es fácil, y no es fácil identificar cuál de las miles de cosas que uno hace es la que te saca de la cárcel. Pero... ¿Cuál crees tú? Mire, yo creo que tuvo muchísimo que ver con la presión internacional, mucho que ver con la presión internacional, y creo también que ha tenido mucho que ver con la propia vocación mía de dialogar, ¿no? Con la propia vocación mía de decirle, mire, yo no vengo aquí yo no estoy pensando salir de la cárcel para montarle a usted una rebelión civil, o yo no estoy saliendo de la cárcel para esto. Y bueno, y ese contacto importa, ¿no? Ese contacto importa. Yo estoy saliendo de la cárcel a unas elecciones, yo estoy saliendo de la cárcel a luchar por la vía democrática, yo estoy saliendo de la cárcel a pelear en mi espacio, que es el que creo, ¿no? Hay gente que no cree en el diálogo. No había un diálogo en Santo Domingo. Ahí que estaba en suspenso. El enésimo diálogo. Ajá. Y es el enésimo diálogo porque el gobierno ha utilizado el diálogo como una técnica dilatoria. Desgaste. Como una técnica de desgaste y como una técnica dilatoria. Okay. Yo creo en el diálogo como estructura y creo en el diálogo por principio, porque la alternativa al diálogo es la violencia. Bueno, ¿eso te parece Maduro? Pero, Maduro dice que cree mucho en el diálogo. Yo creo mucho en el diálogo. Pero este diálogo ha sido mal llevado. Este diálogo ha sido una burla. Y esta forma como se ha planteado... El gobierno se ha burlado de la oposición. Claro, el gobierno se ha burlado de la gente, del país. Porque la gente espera realmente que haya una salida para Venezuela. Y nosotros tenemos que buscar una salida democrática para Venezuela, que tiene que ser una salida mediada internacionalmente y que tiene que ser una salida negociada, porque no hay otra opción. Bueno, la otra opción. También le han caído a Borges. Es que mira, a veces hay que saber aguantar golpes en política. Y quiero decirle una cosa, la salida no negociada se parece a la salida de Irak, se parece a la salida de Afganistán, se parece a la salida de Siria, se parece al conflicto de Norcorea actual y se parece a gente a la que yo no quiero que Pero Venezuela se parezca. Nosotros no nos parecemos a ninguno de esos es estados. lo que, yo no quiero parecerme a esa gente. Si uno estudia en los últimos 20 años... Yo no creo que eso vaya a pasar aquí. Yo espero que no. Yo espero que no. Y por eso le apuesto a la negociación y por eso le apuesto... El gobierno tiene una responsabilidad también.
Gracias. La última vez que te entrevisté, después saliste preso. Espero que esta vez no Ah, siga. Ok. no creo que haya salido preso. Gracias. Esperemos. John Goicoechea, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí a la misma hora.